Entre saumerio, fe y oración avanza lentamente el anda del Señor. Su rostro es un milagro, su pecho ternura, su voz dulce consuelo y sus ojos piedad. Una mano morena teniendo un adobe, por lienzo trazó con pincel de azucena la estampa del Señor. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dije a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo: Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados por muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el día de ayer Jesús enfrenta a una diatriba que le crean dos grupos: el grupo nacionalista de los fariseos y el grupo pro-romano, pro-herodiano de los herodianos. Ambos le preguntan acerca del dinero para el pago al César, porque era algo así como: ¿tú con quién estás? ¿Con los fariseos o con los herodianos? Y Jesús, para salir de esta trampa, les responde acerca de la moneda que tenían y les va a decir: devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y es que en la mentalidad de los hebreos de la época de Jesús se había instalado una idea de que el dinero era sumamente importante y definitivo. El caso hoy día también es el del Evangelio de Lucas, en donde por codicia alguien le pide al Señor que intervenga para que reparta consigo la herencia. Y esto es lo que el Señor quiere superar. El Señor no es juez entre nosotros, el Señor no se define por quién, si tal o cual va a hacer lo que Él le diga y así definirse por ellos. El Señor va al fondo. Si el fundamento de la vida no es Dios, sino el dinero, Dios está a favor de aquel que cree en Dios. Y Jesús se pone a su lado y nos recomienda romper con una ambición estrecha, que no quiere decir que no se tengan algunos bienes para poder vivir, pero los bienes suficientes, no el afán de acumular, eso que es la causa de los grandes problemas actuales del mundo. Y solamente nos controlamos cuando tenemos una mirada más amplia y sabemos que estamos llamados al encuentro con Dios porque Él nos ha creado y vamos hacia Él.
Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón siempre estará inquieto hasta que no descanse en ti. Lo decíamos hace algunos días de San Agustín. De nada nos sirve que tengamos muchos bienes en este mundo cuando después vamos a perder el sentido de las cosas. A eso le llamamos el alma, el sentido de ser, el sentido de la vida, el reconocimiento de que hay cosas más sutiles que llenan nuestra vida y a las cuales se somete todo bien para que el bien sea pleno en las personas. Estamos viendo un mundo actual en donde la inmensidad de bienes está destinado solamente al lucro de pocas personas que inclusive están traficando hoy día con todos los datos que emergen de nuestros celulares, de nuestras televisiones, de nuestras computadoras, de todo lo que se nos graba, y hacen negocio con ellos y ganan millones y millones. ¿Para qué les sirve? ¿Hacia dónde van? San Pablo dice, si para esta vida tenemos puesta toda nuestra esperanza, somos los más desgraciados de los hombres. Y esa historia que nos ha contado Jesús ahora en el Evangelio de Lucas muestra la desgracia de este hombre, que solo piensa en sí mismo y piensa en ensanchar sus bienes en esta tierra y se olvida del sentido más profundo y el destino que tenemos los humanos, de creernos y ayudarnos. ¿Por qué esta persona, en medio de estas situaciones concretas que él tenía ya y había salido una buena cosecha, por qué no pensó en cómo lo comparto con los demás? ¿Por qué no ayudo, y participo de compartir lo que tengo con aquellos que necesitan? Porque solo pensaba en sí mismo. Y la verdad, hermanos y hermanas, es que solamente nosotros somos felices cuando promovemos, cuando generamos a otras personas y las acompañamos. La fuente de la felicidad está en Dios, porque Dios es totalmente otro a nosotros. Y parte de ese Dios es el rostro del pobre, el rostro del indefenso, el rostro del necesitado. Entonces tenemos que repensar un poco qué ideales y qué intereses tenemos en la vida. Si nuestro interés verdadero es la felicidad plena, no la felicidad ocasional, fatua, inmediata, pero sí la felicidad plena, entonces tenemos la urgente necesidad profunda desde el corazón, del sentido que tiene la vida, en el amor, la belleza, la alegría, de compartir lo que tenemos con fidelidad. Eso nos enseñó Jesús, a vivir al servicio de los demás, inclusive entregando su propia vida, como tantas personas se lo han hecho en este tiempo y lo están haciendo, y muchos de ustedes también. Y a veces cuando no lo hacemos, pues de repente hay ciertas cosas buenas que hemos hecho que hay que potenciarlas mejor. A veces nos encerramos, pero el Señor quiere que nos abramos al hermano y sobre todo que nos abramos a Dios, que es la fuente inagotable del amor, porque Él es amor y Él se ha partido por nosotros enviándonos a su Hijo. Demos gracias a ese Dios que tenemos, que nos hace mirar más allá de la estrechez de nuestro egoísmo. Que Dios los bendiga y los acompañe y que duerman bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saume